Buenas, soy Agustín, trabajo en los centros cívicos de Pescadores, Eirís, El Viña y San Diego. Bien, yo soy Ariel, trabajo en el Centro Cívico de FEANS y de La Bañón. Bien, hoy vamos a hacer una clasecita referida al día de hoy, que es el día es luna llena. La práctica de luna llena, como luna nueva, suelen ser, en la India justamente no se practica unas costumbres, ya que la luna llena hace que estemos con la energía muy alta y puede ser peligroso para las lesiones, ¿no? Entonces se toma un descanso en luna llena. Entonces vamos a hacer una clase diferente, un poquito más a nivel, mucha observación sobre la respiración. Y cuando sea luna nueva, igualmente también conviene, al estar mucho más, en vez de lo contrario, la energía mucho más baja, totalmente vacía la luna, también no se practicaría. Se tiene que hacer, nosotros lo que hacemos a nivel de nuestra familia, mujer, todos practicamos y solemos practicar siempre y buscar que la práctica sea un poquito diferente. No tenemos por qué dejar de practicar, ¿vale? Por lo menos lo que sentimos nosotros. Entonces hoy vamos a hacer una práctica, como dije, un poco más observándonos más a nivel respiración, y bueno, y los invito a que practiquen hoy luna llena y poquito a poco, ¿vale? Con mucho cuidado, mucha tranquilidad. Vamos a empezar aquí sentados. Hoy nos pusimos un par de elementos para elevarnos. Ustedes se pueden poner unas mantas unos cojines, ¿no?, para poder elevarnos, y puede estar con el tronco bien derechito, erguido. Nos va a ayudar, ya que cuando tengamos el tema de problemas con las caderas, que no nos permita, la columna se va a redondear, nos vamos a caer hacia atrás, y lo que buscamos siempre en la práctica de yoga es la extensión de la columna, la prolongación, la extensión y estiramiento de la columna, ya que la energía, para que fluya, para que se conecte con todo, tiene que estar mi columna derechita para que corra esa energía, ¿vale? Para que pueda conectar por completo. Entonces vamos a buscar poquito a poco conectar con la respiración. Para ello, ponerse con las piernas cómodas, ya el cojín, que la altura que necesite cada uno según su necesidad. Ir cerrando los ojos y dejar que poco a poco vayamos calmando el rostro. Observar cómo el apoyo de los isquiones, desde ese apoyo voy a buscar el alargue del tronco, como si empujara desde los isquiones hacia arriba y quisiera tocar con la coronilla el techo, y dejar que los hombros bajen, que caigan, no llevar los hombros ni hacia adelante ni hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás. Y a su vez van a sentir cómo las manos y los brazos descansan, reposan sobre las rodillas. Sentir como si fuera una ducha, una cascada de agua que cae de la coronilla y se desliza por mis orejas, mis hombros, y sentir cómo bajan por mis trapecios y relajo toda la zona de mi tronco, mis laterales, mi contorno, mis brazos, manteniendo erguido el tronco. Inhalar y exhalar por nariz. Observar cómo va cambiando el rostro, cómo se vuelven profundos los ojos, descansan más hacia atrás. Observar la boca, su interior.
Observar el espacio de la boca. Observar la lengua, como reposa un poco más sobre el maxilar inferior. Observar el pasaje del aire entrar y salir. Observar cómo comienza la inhalación desde la punta de la nariz. Y la exhalación por el mismo sitio que entró el aire desde la punta de la nariz. Como si fuera un perfume lejano. Que lo cogemos desde lejos. Al inhalar y al exhalar, como si lo devolviera al mismo sitio que ha venido ese aroma. Observar los tiempos de la inhalación como de la exhalación. Observarlo en el espacio de mi tronco. Encontrando entre 5 a 8 tiempos la inhalación como la exhalación. Llevar esa atención a la entrada del aire, a la salida del aire, como si fuera lo único que quisiera observar hoy. Solo estoy observando el estar aquí ahora, vivo, respirando. Todos los demás pensamientos que puedan llegar a surgir, dejarlos pasar como si fueran ajenos a uno. Y solo fuera inhalación y exhalación. Observar en ese espacio en el que vivo. Observar el espacio en el que estoy ocupando hoy, la sala. Ir más allá de la sala, en el espacio total. Observar la libertad. De estar aquí ahora, respirando. La naturalidad que hoy permite la misma naturaleza de dejar poder estar aquí vivo. Solo ella me puede dejar hoy aquí estar presente. Por naturalidad respiro.
Desde aquí vamos a hacer movimientos muy suaves, manteniendo esa atención que hablamos hoy, total en la respiración. Hacerlo desde lo más profundo del movimiento. Para ello vamos a inhalar profundo y exhalar. Voy a dejar que la oreja derecha se acerque al hombro derecho, suave. Sentiremos como mi lado izquierdo se alarga. Inhalamos hacia el centro, muy suave. Vuelvo a alinear mi columna. Y exhalamos, dejo que poco a poco la oreja izquierda se acerque al hombro izquierdo. Y voy a sentir como el lado derecho se alarga. Inhalamos suave al centro. Exhalamos bajo mentón. Solo el mentón, todo lo demás se mantiene. Con naturalidad, con su mismo peso, la cabeza baja. Y observar el pasaje del aire por la tráquea. Inhalamos arriba, levanto el mentón, alineo el tronco. Exhalar, cojo las rodillas y suave voy a dejar que mi tronco se redondee suave hacia atrás hasta dejar que se me quede colgado de los brazos. En el momento hago ningún trabajo con la musculatura, solo estoy sujeto de las manos, rodillas y todo lo demás está hacia atrás, abandonado el tronco. Y me cuelgo y sigo la respiración. Inhalamos, vuelvo. Suave, inhalando todo inhalando. Exhalando. Mantengo. Inhalamos, vamos a llevar los brazos arriba. Y exhalando, bajo, brazos adelante. Y atrás me voy. Inhalando, voy enderezando el tronco. Arriba los brazos. Y exhalando, voy bajando brazos. Llego a las rodillas y me voy dejando redondo hacia atrás. Vacío todo el aire. Inhalando, vuelvo a enderezar, despegar las manos arriba. Buscar 6, 8 segundos ya. Y exhalar, bajamos en 2 y 4, 6 y 8 atrás. Inhalamos, vuelvo derechito, subiendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhalamos en 1, en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos arriba.
Regresamos una vez más. 2, 4, 6, 7, 8. Y exhalamos, nos quedamos derechitos aquí en 2, 4, 6, 7 y 8. Inhalar y exhalar.